Ya, aquí en el app.js quiero que vayan viendo que hay algunas variables que estoy, o constantes, mejor dicho. Una de ellas es justamente este aquí que se llama API base. Fíjense que esto está apuntando a localhost en el puerto 3000. De entrada, esta es la URL de mi servicio de usuario, ¿cierto? ¿Se acuerdan el que hemos probado en Postman? Cuando yo ataco este servicio sobre el localhost puerto 3000 barra API barra usuario y hago una petición get, esto me devuelve la lista de usuarios. En el caso de ustedes, tendría que, en vez de usuarios, aquí ustedes podrían usar to-do, task, y al hacer una petición sobre esa URL, lo que ustedes deberían retornar acá, en vez de una lista de usuarios, es una lista de tareas, ¿cierto? Hasta ahí se entiende que lo único que, entre comillas, deberían ir a reemplazar es todo lo que está relacionado a usuarios o a la tabla usuario. Ustedes lo tendrían que adaptar hacia la tabla tareas que van a crear en su base de datos. ¿Se entiende? ¿No? Ahora sí les voy a pedir cámara. Necesito cámara porque no voy a estar aquí explicando y por ahí ustedes ni están en su laptop y están con su celular nomás haciendo quién sabe qué. Entonces, porfa, aprendan sus cámaras. ¿Alguien logró al por lo menos ejecutar este proyecto que les compartí? ¿Lograron ejecutarlo, probarlo, revisaron más el código? ¿Sí, no? Sí, sí, Inge, yo lo corrí un poco ahora. Ya, en este caso, si nos vamos al add.js, que es el JavaScript que va a estar vinculado a su HTML, ustedes tienen distintas variables. Estas variables pueden llamarse como ustedes quieran, pero acuérdense, el nombre tiene que ser bastante descriptivo, ¿no? En este caso dice API base. Si se dan cuenta, estoy almacenando la URL a la que yo voy a atacar, que es justamente la URL que tengo aquí en el Postman. ¿Qué pasa si yo habilito más servicio? Si se dan cuenta, lo que es barra API barra usuarios es un servicio. Y este servicio me sirve para crear, listar usuarios, ¿no? Editarlos también. Pero ¿qué pasa si aparte de usuarios también tengo un servicio que crea países, por ejemplo? Entonces probablemente voy a tener otra URL que aquí en vez de decir usuarios va a decir países, ¿correcto? Pero si se dan cuenta, la base sigue siendo todo esto. Para este ejemplo, no hay más servicio y el único servicio es API barra usuario. Pero en un caso hipotético donde haya más rutas habilitadas, ya sea usuarios, países, roles, N servicios, la ruta base va a ser esta. Y sobre esta ruta base nosotros vamos a ir concatenando las demás rutas. Por ejemplo, quedaría algo como esto. Yo en mi servidor de backend puedo habilitar N servicios o N entradas, N rutas. Entienden que esta línea 3, lo que tengo aquí es el equivalente a toda esta ruta que tengo en el Postman. ¿Se entiende eso? ¿Entienden que su servidor de backend, el que estamos haciendo con Express, puede habilitar distintos
servicios, exponer distintos servicios. Eso lo vemos aquí. En esta parte donde dice rutas, yo estoy habilitando, fíjense, una ruta, 2 rutas, 3, 4, 5 y 6. Por el tema del ejemplo de la tabla usuario, es que todas coinciden con esto, ¿no? Con API/usuario. Pero aquí puede darse el caso de que yo no solo vaya a manejar usuarios, sino que puedo exponer otro tipo de servicio, como la creación de países. Voy a tener en la base de datos una tabla países y para que el usuario pueda interactuar y crear países, necesito habilitar ese servicio. Entonces, de esta forma yo ya estoy habilitando un endpoint o una ruta para que el cliente, es decir, el HTML con JavaScript, pueda crear países, pueda mandarme la información para crear países. ¿Hasta aquí me entienden? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? En el caso de ustedes, como el proyecto ya se hizo bastante sencillo, es un to-do list, ¿cierto? Únicamente necesitan una tabla, que va a ser la tabla tarea o task, depende cómo lo quieran nombrar. Entonces ustedes van a tener algo como esto. Si es que lo usan en inglés, va a haber algo como esto. Su proyecto de ustedes únicamente es un CRUD, ¿no? Listar cosas, leer cosas, crear cosas. Aquí es el create, porque está usando el método post. Este es el read. Este es el update. Y este es el delete. Entonces es el CRUD que les menciono, ¿no? Entonces sí está bastante fácil el proyecto porque fíjense que es una única tabla. Entonces va a haber un único. Si ustedes miran la URL, fíjense que esta porción coincide en todos los servicios que yo habilito. Donde varía un poco es acá. ¿Por qué creen que necesito el ID aquí en estos dos? En el update y en el delete. ¿Alguien? Para saber cuál eliminar, ¿no? Y cuál Claro, modificar. exacto. En este caso, cada vez que ustedes crean una tarea, esa tarea en la base de datos tiene un identificador, ¿cierto? Y ese identificador, el ID que probablemente van a usar en AutoIncrement, que normalmente es un valor entero, ese va a ser el que ustedes van a tener que mandar al momento de llamar el servicio. Quiere decir que aquí yo debería hacer algo como esto. Mandaría esto. Y fíjense que al hacer la solicitud hacia /API/usuario y le digo, dame la información del usuario 1. Fíjense que ahora él ya me responde con un solo objeto JSON. Ya no me devuelve la lista. Si borro el 1 y vuelvo a solo API/usuario, fíjense que ahora él trata de devolverme una lista de objetos usuario. ¿Cómo sé que es una lista? Porque está aquí entre corchetes, ¿no? Pero si yo especifico el usuario que quiero leer, en este caso me interesa leer el usuario 1, ya él solo me va a devolver la información de ese usuario.
¿Se entiende esto? Sí, no. Los demás, ¿por qué no están con cámara? Si quieren, sáquenle una foto a esto o una captura de pantalla, porque sí lo van a necesitar. Esta es la forma en la que deben básicamente definir sus endpoints, sus rutas. Lo pueden hacer así o lo pueden hacer también como tarea, digamos. Depende de cómo lo nombren. Ya esto es a criterio personal, ¿no? Obviamente aquí dentro de esto va a haber cierta lógica, ¿no? Por ejemplo, necesito recuperar la información que me están mandando en el formulario, ¿cierto? En el formulario HTML. ¿Cuáles son las propiedades que me van a mandar? Vamos a subir esto por acá. Y por ejemplo, ¿qué lógica o en base a este endpoint que ya está creado aquí abajo, creen que tendrían que copiar algo similar a esto, pero adaptando a los valores que ustedes le van a pasar desde su proyecto? Por ejemplo, en la interfaz de usuario que para el to-do list, ¿creen que va a haber un campo password o no? No, no. Probablemente lo que sí va a haber es un campo de título. Entonces, aquí sí tiene sentido que reemplacemos toda esta línea y cambiemos el valor a título o title, ¿no? Que es lo que sí vamos a mandar. ¿Qué otra propiedad creen que podrían enviar? ¿Habría un email en su proyecto to-do list o no? No, pero sería como la tarea, digamos, ¿no? Parte del título, es lo que se tienen que hacer. Claro, es que en sí el que ya contiene la tarea, a ver, volvamos al... ¿Dónde estás? ¿Alguien se acuerda cuál era la URL del este? No tengo. Inge, creo que hay algunos compañeros que no pueden entrar porque le han mandado solicitud y no lo dejan entrar a clase. No sé si podría aceptar a los que faltan. Ok, a ver, me voy a fijar eso. Allá veo... No veo solicitud. A ver. Allá sí. 5 solicitudes. Alexis, Víctor, Ricardo, Ana Cristina. Ya las acepté todas. Raúl igual. Ya, en este caso, fíjense que esta sección de aquí es el formulario que ustedes deberían llenar. Únicamente es el formulario que vamos a llenar. Entonces, veamos si podemos debuguear esto ahora.
Entonces, supongamos que voy a hacer mi lista de compras, entonces voy a tener que comprar una Coca-Cola. Fíjense que lo único que yo ingreso aquí es la descripción de la tarea. Entonces, este campo probablemente se puede llamar título, description, ¿cierto? Al momento de agregar, fíjense que yo no mando nada más que solo el título. Entonces, en este lado de aquí, en el lado del backend, me bastaría únicamente con recuperar ese título, ese campo que estoy mandando. Si aquí hubiera habido un botón de habilitar, o sea, así como acá, fíjense que yo puedo marcar o descompletar la tarea, pero si ese botón hubiera estado aquí, digamos, en este formulario donde yo creo la tarea, ahí sí tendría sentido también esperar otro campo, que puede ser el de activo, ¿no? Si es que la tarea la estoy creando como ya hecha o la estoy creando para hacer. ¿Me entienden? En este caso, la interfaz de aquí del usuario únicamente me está, esto de aquí únicamente espera un campo. Solo hay un input que es el título. Entonces, es justamente el valor que debo esperar aquí. Luego, más abajo, ya podemos comenzar a desestructurar este objeto. Fíjense que me estoy copiando esta línea, la estoy pegando aquí. En base a lo que les he ido explicando, qué debería editar de esto para que funcione con lo que tenemos que hacer con nuestro proyecto. ¿Qué modifico aquí? ¿Qué coloco? Sería el title y el estado. El título. Solo el título, pues, ¿no? Solo el título porque es únicamente lo que yo voy a mandar aquí es el título. No estoy mandando si está marcado o no marcado. Donde sí lo mando es cuando actualizo la tarea. Pero ahorita lo que estamos haciendo nosotros es el de crear, no estamos haciendo el de actualizar. En el de actualizar sí va a tener sentido de que esté el activo. Este de acá, por ejemplo. Aquí. Fíjense que el de abajo es el para actualizar usuario. Entonces aquí arriba yo estoy haciendo el que es para actualizar la tarea. ¿Qué es lo que yo puedo editar de la tarea en el proyecto? Fíjense que puedo editar tanto si está marcado o no. Y también puedo editar su contenido, ¿no? Que es el mismo título o la descripción. Entonces, en este endpoint de aquí, ¿qué debería colocar acá en base al de abajo? Noten que ahora este endpoint tiene la particularidad de que espera también el ID de la tarea al momento de editar. Entonces, ¿creen que me sirve esta línea de aquí? ¿Subirla arriba? Sí, ¿no? Porque va a ser el ID de la tarea. Si aquí abajo era el ID del usuario, en este caso aquí me va a servir para recuperar el ID de la tarea que quiero editar. ¿Dónde lo voy a mandar ese ID? Es justamente aquí, ¿no? Esto de aquí es el ID. Obviamente esto lo van a hacer en el lado de JavaScript. Ahorita les estoy mostrando en el lado de Postman, que Postman nos sirve justamente para probar los servicios sin la necesidad de una interfaz gráfica, ¿no? Volviendo a lo de crear y en base a lo que hay aquí abajo, como les digo, esto es literal, va a ser un copy-paste. Lo único que ustedes van a adaptar es de que en vez de insertar sobre la tabla
sobre la tabla usuario, van a tener que insertar sobre la tabla tarea que ustedes van a crear. Entonces, ¿qué más debería hacer? Ahorita ya estamos en esta línea. Si bajo hasta aquí, ¿creen que hacer esto tendría sentido o no? ¿O lo podemos descartar? Si ustedes se van aquí, yo puedo guardar otra tarea con el mismo nombre. Entonces no necesito hacer esta verificación que para el usuario sí la hacíamos, ¿no? La de verificar si el correo existía. Entonces todo este grupo o este bloque de código no nos serviría en el caso, o sea, no necesitamos copiar y adaptar esto aquí arriba. El tema de la contraseña de entrada igual queda descartado, ¿no? Porque no estamos guardando alguna contraseña en nuestro to-do list, simplemente es información en texto plano. Entonces, esto igual queda descartado. Pero ahora, este bloque de aquí, ¿creen que sí lo necesitamos? Me avisan si quieren que le dé más tamaño a la letra. Ahí serían las tareas, ¿no? Pero no sería usuario, sería tarea. Claro, aquí ya esto ya es consulta SQL, ¿no? Está haciendo un insert sobre la tabla. Entonces aquí tú tendrías que copiarte todo esto, llevarlo a tu endpoint donde estás creando tu tarea y aquí modificar esto de acá. Supongamos que le van a poner a su tabla TAS. Entonces aquí vendría TAS. Estoy haciendo esto es netamente SQL, es algo que ustedes ya han visto. Estoy haciendo un insert into en la tabla tanto, que en este caso es la tabla de tareas o TAS. ¿Qué modificaría aquí? Solo serían las tareas, ¿no? Ya no usuario, contraseña. Fíjate que en la tabla usuario hay columnas que son nombre, email, password, rol y activo. En el caso de una tarea, en la tabla tarea, ¿qué columnas habría? ¿Han hecho ya por lo menos su base de datos o ni eso? Sería el nombre igual o si llevaría el ID. Ya en este caso no iría el ID, ¿no? Porque el ID va a ser auto-increment. Lo que sí iría es el título de la tarea. Con título me refiero a esto de acá, a lo que ustedes colocan aquí. No sé si ustedes le van a poner título, descripción o tarea, digamos, pero tiene que ser el campo que ustedes colocan acá. Para mí lo veo mejor que quede como título, porque es el título de la tarea. O también le pueden poner descripción, porque describe la tarea, ¿no? A ejecutar o a hacer, digamos. Entonces, ¿qué más debería colocar acá? ¿Qué otra columna hay? ¿Qué otra columna tendría esta tabla en su base de datos de ustedes? Si está hecha o no está hecha. Sí, probablemente algo como esto, ¿no? ¿Está completada o no? Ya, ahora, fíjense que ahora yo me quedé, o mejor dicho, les pregunto, ¿creen que habría más columnas o únicamente podemos sobrevivir con esas dos? Analicen el proyecto. Título está acá.
es completada es este botoncito. ¿Creen que hay algo más o no? Yo creo que esos dos datos nomás, ¿no? Sí, solo bastarían esos dos datos. Con eso ya puedo yo tener una tarea registrada. Porque fíjense que no hay nada más que pueda editar. Lo único que puede editar es el título y si está completada o no. Si es que aquí hubiera un botón donde me permita cambiarle de color a esta tarea, ¿creen que ahí ya tendría sentido agregar una columna más en la tabla para manejar el color? Supongamos que hay un botón aquí que me permite colocar esta franja que ahorita parece tipo mostaza o verde, digamos. Hay un botón que me permite seleccionar el color de la tarea y yo lo marco como rojo. Si yo refresco esto, debería seguir viéndose rojo. ¿Creen que en ese escenario necesitaría una columna extra en mi tabla tarea para hacer eso? Sí. Los demás, ¿qué dicen? Creo que eso es solamente estilo, ¿no? No creo que sea necesario. Claro, sé que es solo estilo, pero ¿cómo vas a saber o cómo va a saber el navegador cada vez que refresca que esta tarea la marcaste como roja? Necesitas recordar eso. Y la manera de recordar eso es persistiendo esa información. Es decir, que vas a persistir qué color le dio el usuario a esta tarea. Y para eso sí necesitas una columna extra en tu tabla tarea. Necesitarías aquí algo como color. ¿Y qué guardaría esta columna? Guardaría el color asociado a esta tarea, a la tarea que estás registrando o que querés actualizar. ¿Entienden esto? O sea, si bien a nivel estilos y con CSS lo puedes hacer, para saber qué color aplicar, te puedes ayudar de este valor que nunca va a cambiar, que es persistente. Entonces, este valor obviamente va a quedar terminando en tu CSS gracias a JavaScript. JavaScript va a recuperar las tareas y aquí va a venir una propiedad llamada color. Bueno, ahorita no lo puedo editar, pero aquí vendría, o sea, cuando ustedes hagan las lecturas de sus tareas, vendría algo como color y ese color probablemente va a ser un hexadecimal. Ese valor es el que ustedes estarían usando en su CSS. En este caso, el proyecto no pide editar los colores de las tareas. Únicamente te da ya un color por defecto y siempre es el mismo, ¿cierto? Fíjense que cuando la tarea no está marcada, el color es un tipo medio amarillo, ¿cierto? Y cuando está marcada es un color tipo verde. Esto sí no necesita, en este caso, lo que vemos aquí no necesita una persistencia. No necesitaría que el color se guarde en la base de datos. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden hacer eso a nivel JavaScript. Si es que han revisado el código, probablemente han pillado dónde se hace esa modificación. ¿Dónde estás? Y por ejemplo, a ver si es este. Miren, noten lo siguiente. Recuerden, ustedes pueden inspeccionar el sitio web y ver
este tipo de cosas. Notan cómo este elemento que dice to do content y es justamente el que no está seleccionado. Pero si yo me voy arriba y veo el mismo to do content para el primer elemento que sí está marcado, noten que él tiene una clase adicional llamada completed. Si yo me fijo qué hace esta clase adicional llamada completed, fíjense que ella es la encargada de asignar o cambiar el color. Fíjense que hay un background aquí. Si yo esto lo deshabilito, van a ver cómo el color de la tarea vuelve a su estado inicial, como si no estuviera marcada, pero sí está marcada. Entonces, si lo vuelvo a habilitar el estilo, me lo vuelve a pintar en el color que yo quiero. Entonces, quiere decir que esta clase está siendo añadida a través de JavaScript. Estás aquí. Ah, epa, ¿qué pasó? Ah, no, pues sí. ¿Por qué estoy buscando esta clase si no está en el proyecto? Si no lo he desarrollado yo, su proyecto de ustedes, digamos. Lo que quiero que quede claro acá es lo siguiente. Ustedes van a poder hacer algo como esto. Si su variable isCompleted es verdadera, deberían asignar el color verde, vamos a decir. Pero si su variable es completado es falsa, el color que deberían asignar aquí sería rojo. ¿Alguna vez han hecho esto? Esto por si acaso está hasta en Java. Es un ternario. ¿Se entiende esto? Del cómo van a poder controlar qué color mostrar en su HTML, en el HTML que vayan a construir para llegar a este mismo diseño. Por ejemplo, aquí está controlando eso. En este caso está controlando de que si el isCompleted es verdadero, lo que está haciendo es añadir la clase completed. Pero si es falso, lo deja así nomás, lo deja con vacío. Por eso es que el de aquí, que está completado, tiene una clase adicional, completed. Pero el de abajo, que no está completado, fíjense que no la tiene. Solo dice todo con content. No tiene esta otra clase, completed. ¿Me entienden? Sí, se entiende. Ya. Volvamos aquí. En este caso, ustedes no necesitan persistir el color. Entonces nos podemos quedar únicamente con título y una columna para saber si la tarea está completada o no está completada. Que eso es simplemente si se marcó o no se marcó. Fíjense que el de aquí abajo tenía varios parámetros, ¿no? Pero ahora yo me quedé solo con 2. ¿Creen que debo borrar algunos cuantos signos de interrogación en este lado? Sí, tienen que haber dos nomás, con eso se quedó con dos. Claro, si aquí hay 2, únicamente aquí deberían haber solo 2, ¿no? Y fíjense cómo en este caso mi ID me está ayudando, ¿no? Cuando yo me paro en el primer signo de interrogación, él alumbra tanto la propiedad a la que está asociado ese primer signo. Si hago clic en el segundo, fíjense que alumbra el otro. Entonces, obviamente, si me voy al tercero, este no alumbra con nadie,
porque únicamente aquí hay dos propiedades. Entonces únicamente necesito dos signos. Ahora, revisemos aquí abajo. Fíjense, ¿o qué debo hacer aquí? ¿Qué modificarían acá? Si estoy creando una tarea, ¿seguiría teniendo nombre, email, password, rol? ¿Qué coloco entonces ahí? Y Es una lógica pregunta, esto, ¿no? ¿Sí? este, ahí abajo en la línea 99, ¿qué significa el 1 y el 0? Esto es verdadero y esto es false. Ah, Sucede serían los que dos datos. cuando creas tu base de datos y creas un campo que va a guardar verdadero y falso, valores booleanos, normalmente uno manda a guardar o 1 o 0, ¿no? Porque si se acuerdan de sus clases de álgebra o programación 1 significa verdadero y el 0 significaba falso, ¿no? Entonces, eh, esto de aquí representaría también un valor booleano. En este caso, ¿qué necesito agregar acá? Si voy a crear, fíjense que estoy ahorita en el endpoint para crear tarea. Ya estoy recibiendo el título. Entonces, ¿qué hago aquí? Ahorita lo que estoy haciendo en esta línea es mandar a insertar los datos que recibo. Y estoy recibiendo el título. ¿Qué borro? ¿Qué coloco? Hay que borrar el nombre, email, password, bueno, casi todo, ¿no? Y poner eh, lo que es título y si está completado o no. Ya. Entonces, los valores que ustedes colocan aquí, por si acaso, igual van asociados a los signos de interrogación acá. El primer valor que yo coloco va a venir a sustituirse con este primer signo. Quiere decir que el título va a venir a reemplazarse acá, por ende el valor del título va a asociarse con este de aquí. Entonces, ¿qué es lo que ahora me falta mandarle? Ya le estoy mandando el título, fíjense. ¿Qué debo mandar ahora? El is completed. Ya, para este caso, fíjense que yo aquí arriba no recibo si la tarea la quiero crear completada o no, sino que cada vez que yo creo una tarea, ¿con qué estado se está creando? Esto ya no está realizado. Exacto. Entonces, aquí, ¿qué valor debería mandar? False. Está bien, false, pero vimos que hace un momento les dije, no, 1 es para Ah, verdadero y el 0 cero, para cero. false. El cero, el cero. Entonces, de esta forma yo ya estoy insertando mi primer tarea, o mejor dicho, estoy creando la tarea, la estoy insertando en la base de datos. ¿Con qué valores? Con el valor que me va a llegar en el request body, que es lo que estoy recibiendo como title. Y le estoy asignando un valor por defecto. Como en este caso el valor de completado no me llega en la solicitud, o sea, no lo mando como payload, le estoy dando un valor por defecto. En este caso el valor por defecto, fíjense que siempre las tareas las crea como que no están completas. Entonces por eso yo aquí directamente pongo el 0. Ok, hasta aquí vamos a ver por qué se está quejando.
En este caso, estamos viendo que ya continuamos y nos toca avanzar a este otro paso. ¿Qué es lo que hago aquí? Esto lo expliqué ayer. ¿Qué hago con este bloque de código? ¿Qué está haciendo? Después de que insertaba el usuario, ¿qué es lo que hace esto? Actualiza el estado y manda el JSON para al momento de Devuelve inspeccionar que se vea. devuelve una respuesta, ¿no? Cuando yo invoco a este servicio y este servicio termina de procesar todo esto de acá, lo que él está haciendo es marcar un estatus, un código de estatus, ¿no? Que vimos que hay distintos rangos de estatus, desde el 200, 300, 400 y hasta 500. En este caso les dije a ustedes que cuando es el estatus 201, significa que se está creando un recurso. El recurso que se está creando en este caso es un nuevo usuario. Entonces, esto me lo llevo arriba. Y aquí efectivamente esto va a permanecer tal cual. ¿Por qué? Porque estoy creando un recurso nuevo. En este caso estoy creando una tarea, ¿cierto? Ahora, lo que voy a devolver en el JSON, que es lo que ustedes veían, es esto de acá, ¿no? Lo que se ve en la sección de preview o response que les mostré. Este no tiene ningún servicio aquí, pero ¿se acuerdan de esta sección? Response, donde se podía ver qué era lo que devolvía el servidor. O si lo daban en preview, te lo mostraba de manera más ordenada. Entonces, básicamente todo este fragmento de acá es lo que hace es devolver una respuesta para que se pueda ver en esta pestaña. Entonces, aquí si estoy creando una tarea, ¿qué devolverían ustedes? ¿Qué modificarían aquí? El El título y título y si se acabó, Sí. Aquí, por si acaso, noten que yo aquí estoy escribiendo título y luego el title, que es mi variable. Si yo lo dejo así, la llave que voy a ver acá, o sea, aquí digamos, va a ser título. Pero si aquí simplemente le pongo title y hago una coma, esto es igual a tener que hacer esto. Notan cómo ambos son iguales. Entonces es muy, ¿qué se llama esto? Es muy repetitivo, vamos a tener que decir. Repetitivo en el caso de que para hacer esto, o sea, es este mismo resultado, yo puedo simplemente, si la llave y el valor tienen el mismo nombre, puedo simplemente ahorrarme esa porción de código y dejarlo así. ¿Me entienden? Si no entienden, simplemente pueden dejarlo ahí. Título y título. Obviamente este de acá es una variable, es mi variable de aquí arriba. Quiere decir que el JSON que se va a armar a devolver va a ser algo como esto, ¿no? Fíjense que aquí arriba yo puedo armar mi objeto JSON. ¿Se acuerdan que el objeto JSON, la particularidad que tenía era que empezaba con los corchetes y tenía llave valor, ¿no? La llave que identifica al valor. Aquí por si acaso voy a poner is completed. Y este response o este objeto lo puedo reemplazar aquí.
Lo único que estoy haciendo acá es acomodar un poco el código. Fíjense que al comienzo lo tenía el objeto aquí mismo lo creaba, pero ahora lo he llevado a una variable que se llama response y esta variable es la que reemplaza acá adentro. ¿Se entiende? En este caso, ¿de dónde creen que estoy recuperando el valor de completado? Lo estoy recuperando de este objeto result, que es el resultado que me va a devolver el insert. El insert, cuando ustedes ejecutan esta query, les devuelve el objeto que ha insertado. Gracias a ese objeto que ustedes insertaron, es que yo puedo saber cuál es el ID que contiene ese registro en la base de datos. Fíjense, se ejecuta la query, se está insertando la información en mi base de datos y me está devolviendo un resultado. Gracias a este resultado que contiene información de toda la fila que se insertó sobre la tabla, es que yo puedo recuperar el ID de ese registro que acabo de insertar. Y gracias a eso es que yo puedo devolver el valor del ID, que lo que ustedes ven aquí es el 1, ¿no? En el caso de los usuarios. Entonces, aquí abajo, fíjense que yo puedo devolver, tengo dos chances. Devolver directamente utilizando el objeto resultado y acceder a la columna de la tabla. O también podría yo devolver directamente 0. ¿Por qué creen que podría devolver directamente 0? Porque es negativo, o sea, es false. Porque cuando se crea, siempre crea con false, ¿no? Entonces aquí yo podría directamente devolver 0, porque sé que se está guardando como negativo. Se está guardando con el 0. Entonces, quizás no tiene mucho sentido pedirle a este objeto cuál es el valor de la columna completado si yo sé que lo estoy guardando con un 0, con falso. ¿Me entienden? Entonces aquí simplemente puedo devolver el 0. Ok, en este caso el try catch lo necesito porque al momento de insertar algo en la base de datos puede fallar y esto me va a devolver una excepción. ¿Se acuerdan para qué sirve el try catch, cierto? Eso lo vimos desde... Bueno, yo lo vi desde Pro 1, no sé si ustedes lo habrán visto en Pro 1, pero en Pro 2 ya incluso igual se lo llega a ver. ¿Se acuerdan para qué sirve el try catch? Para controlar errores. Para el manejo de errores. Para controlar las excepciones que son excepciones que pueden surgir de repente por alguna mala conexión. En este caso nos está ayudando a controlar la excepción que nos puede lanzar esta línea de código. ¿Por qué puede lanzar esto una excepción? Porque puede ser que al momento de que el código venga a ejecutar esto, la base de datos no esté en línea. Entonces ahí va a lanzar un error de conexión. Entonces es por eso que yo necesito tener ese try catch. Sobre todo por este tema de aquí, por esta línea de acá. A este le falta algo, a ver.
sync. Ah, ya. Ahora sí. Ya, en este caso ya hemos terminado este primer endpoint que es para la creación de tareas. Ahora lo que me hace falta aquí es simplemente crear esta tabla. Para ello voy a abrir un rato el Workbench. Recuerden ustedes, tienen que, ¿se acuerdan de cuando estaban en base de datos 1, se acuerdan que ustedes creaban sus bases de datos a mano, ¿cierto? Con puras consultas SQL. Utilizaban el create database, use database, create table, alter table para editar la tabla y todo eso. Tienen que pasarme el SQL de la tabla que están creando, de la base de datos que van a crear y de la tabla. Entonces, algo similar a esto. Se los paso incluso en el grupo. Entonces el script se lo lo subimos ahí aparte del archivo en GitHub, digamos. Sí, el script lo pueden poner aquí. No sé, aquí crean un SQL, digamos. A ver, aquí lo ponemos. Backup.sql. Y ahí lo pegan el script. Porque lo que ustedes van a generar es un SQL, ¿cierto? En este caso, fíjense que aquí yo estoy creando la base de datos. La base de datos se llama AppDB. Aquí le pueden poner cualquier nombre ustedes. Luego de crear la base de datos, necesito indicarle a mi cliente de MySQL que voy a usar esa base de datos para comenzar a crear tablas dentro de ella. Por eso uso el comando use y el nombre de la base de datos. En este caso, necesito ahora crear la tabla tareas, tasks. ¿Qué reemplazaría acá? En lugar de ¿Qué usuario reemplazaría? sería tarea, ¿no? Claro. Task. En este caso, task. ¿Por qué? Porque Sí, está. en mi insert into yo estoy haciendo referencia a que mi tabla se llama task, ¿no? Si ustedes le colocan otra cosa, bueno, la nombran la tabla con ese nombre que le estén dando. De aquí, ¿qué propiedades se mantienen? ¿Cuáles no? ¿Cuáles cambian? ¿Creen que aquí podría usar el title? En vez de nombre, podría reemplazarlo con title. El email no me sirve. El password tampoco. El rol tampoco me sirve. Esto de aquí no me sirve. Esto lo que hace es verificar a nivel base de datos que este campo sea único. Uno lo puede validar a nivel de aplicación. A nivel de aplicación estoy hablando del proyecto que tenemos aquí. Pero recuerden que ustedes también pueden hacer reglas a nivel base de datos. Aquí estoy haciendo una regla a nivel base de datos. Estoy diciéndole que el campo email no debería ser, o mejor dicho, debería ser único. No debería poder repetirse. En el caso mío, en la tabla tarea, no necesito esta validación, ¿no? Porque puedo poner, han visto que puedo agregar tareas repetidas. Entonces, no forma parte de las reglas que queremos hacer para nuestra aplicación. ¿Creen que se mantendría este activo o tendría otro nombre? Tendría que cambiar a si está completada la tarea, ¿no?
is completed. A este de acá no. A is completed. O también ustedes pueden ponerlo activo aquí. Depende ya del cómo ustedes lo nombren también. Pero tienen que recordar eso, que es muy importante que lo que colocan en su consulta SQL, el nombre que coloquen de la columna tiene que existir en esa tabla. Ahora sí ya puedo crear esta tabla, pero antes de eso necesito usar o indicarle a MySQL que voy a usar la base de datos AppDB. Ya la estoy usando y después de usarla ya recién puedo ejecutar todo esto de aquí, que es el create table. Si no existe la tabla, la va a crear. Y fíjense que ya la tabla está creada. Tengo el título y el campo is completed. Ahora, ¿qué necesito aquí para probar si este endpoint de aquí que he habilitado funciona? ¿Qué necesitaría mandar yo acá? ¿Qué necesito hacer aquí en el Postman para probar eso? Acuérdense, así lucía el de usuario. Lo que estamos haciendo es reemplazar básicamente la tabla usuario por una tabla tarea. Y eso que tiene menos campo todavía que la de tabla usuario. Cambiar ahí sería usuarios por title y ahí en el objeto JSON modificar los datos, ¿no? No, aquí no sería title, aquí sería task. Ah, perdón, Porque es el olvido. endpoint que estás Sí, sí, habilitando acá. es el task. Y allá abajo Acuérdense, sí sería. lo que ustedes colocan aquí en el path es lo que necesitan agregar. Es básicamente el nombre de esa URL, ¿no? Entonces aquí sería task, el método post. ¿Por qué es método post? Porque aquí estoy diciendo que voy a recibir en el método post. Hasta ahí todos estamos bien. Ya. Ahora me falta enviar los datos. ¿Qué datos tengo que enviar? Para crear una tarea, ¿qué datos tengo que enviar? Ahí sí sería ya el título y si está Únicamente el completado. título, ¿no? No, únicamente el Ah, el título, título porque hemos dicho que el valor por es defecto de la negativo. tarea va a ser negativo, ¿no? Va a ser que no está completada. Entonces, para enviar eso, me voy a body, a esta opción de RAW, y aquí selecciono JSON. Y aquí armo yo el JSON que voy a enviar. En este caso, fíjense que el JSON contiene la llave llamada title, que es la llave que estoy indicando que voy a esperar. ¿Se entiende esto? Estoy indicando la llave que voy a mandar. En este caso es title y el valor. Este valor vendría a ser lo que yo agrego aquí. Cuando ustedes crean la tarea, es el valor que iría acá. Obviamente en este caso estamos usando Postman. Para luego armar este JSON lo tienen que hacer con JavaScript. Accediendo al elemento, ¿se acuerdan que con JavaScript podemos acceder al elemento, ¿cierto? A través del método getElementById, getElementClassName, todo eso. ¿Se acuerdan, no? En este caso, Postman me ayuda a probar mis servicios de manera más rápida. ¿Por qué? Porque no estoy dependiendo de una interfaz gráfica.
Entonces únicamente estoy interactuando con la URL y mandando datos de esta forma en el body. Entonces aquí fíjense que yo mando el request, lo ejecuto y me está respondiendo con un código 201 de creado. Fíjense que ya me devuelve incluso el identificador de esa tarea que se ha creado ahorita. Y como es la primera que he creado, tiene el 1. Si ahorita yo vuelvo a ejecutar esto me va a dar el identificador número 2 porque va a ser una nueva tarea, la segunda. ¿Ven? Si yo voy a la tabla en la base de datos y actualizo y reviso los valores, fíjense que ahora ya se está guardando correctamente. Tengo ahí las dos tareas. Entonces, este endpoint de aquí, el de crear, ya está hecho básicamente y está funcional. Les permitiría a ustedes crear tareas. Con esto en mente, ahora quiero que nos vayamos al código del frontend para ver cómo desde el JavaScript vamos a llamar a ese método, o mejor dicho, a ese servicio, utilizando fetch. Para ello necesito que vamos aquí al app.js. Esto lo voy a volver a restablecer. Y comencemos. Fíjense que aquí la URL base contiene directamente el dominio con el puerto y el servicio que quiero atacar. Para este ejemplo que estamos haciendo, sabemos que únicamente hay usuarios, ¿no? Por eso es que está así. Si es que hubiera más servicios, como es el caso de los proyectos más grandes que van a llegar a ver más adelante, normalmente va a lucir así. Únicamente van a tener esta URL base y sobre esa URL base van a concatenar los demás servicios. Para usuarios, países, aquí incluso puede venir el to-do list. Puede venir tasks. Y N servicios más. Porque acuérdense, cuando ustedes crean un proyecto, una API, ese servidor normalmente expone varios tipos de servicios, varias rutas. Varias rutas de estas son las rutas. Entonces, como se expone varias rutas, sí tiene sentido de que luzca de esta forma. Está la API base, que es la URL principal o la base, la que siempre se va a repetir en todos los demás. Por eso lo guardamos de esta forma. Ahora lo que quiero que vean es si están en el archivo add.js, váyanse al final del archivo y van a ver este bloque de código. Este bloque de código se inicia cuando el HTML ha sido cargado. Es decir, que viene a ejecutar toda esta porción de código de aquí. Va a ejecutar esta función, luego va a ejecutar esto de aquí, este método. En caso de que esto de acá falle, va a ejecutar el de acá por el try catch, ¿no? Si falla lo que está dentro del try catch, ejecuta la excepción que ha capturado, ¿no? El bloque del catch. Lo que me interesa que vean de aquí ustedes es este método de aquí que se llama load users. Load users.
le dan clic, ¿no? Ya sea que estén usando Visual Studio Code o cualquier IDE, si ustedes le dan control clic, esto los va a llevar al método o lo pueden buscar en el mismo archivo. Fíjense que me lleva a este método. En este método estoy llamando a 3 líneas de código. La que me interesa aquí es esta de acá, este método que se llama API. Fíjense que este método API es un método que nosotros estamos creando. Le estamos dando el nombre de API. Este método se puede llamar como ustedes quieran. API test o no sé, o Pepito API, algo así, digamos. Lo que me interesa de este método es que se den cuenta de que aquí yo estoy utilizando fetch. Yo sé que esto ya lo vieron con el tema de fetch, ya se deben acordar. Sé que lo han visto con José Carlos. Fetch se utiliza para llamar a un servicio. Fíjense que a fetch, al objeto fetch, esto incluso lo pueden ver ustedes en la documentación. Aquí no. Miren, estoy usando el mismo fetch. Él espera una URL. Fíjense que la URL se la estoy pasando como parámetro. Es un parámetro que recibo en mi función API. ¿Quién invoca a esta función? Lo invoca este método, cargar usuarios, ¿no? Cargar usuario está invocando al método API y le está pasando una URL base. ¿Quién es esta URL? Es la constante que teníamos más arriba definida. ¿Se acuerdan acá? Entonces, estoy invocando a API, le estoy pasando la URL, estoy usando el objeto fetch que me proporciona JavaScript. Con la URL que yo le indico, le estoy diciendo qué servicio quiero consultar. En este caso, quiero consultar el servicio de API usuarios. Aquí necesito definir un encabezado. Normalmente, ahorita lo que yo les pediría a ustedes es que copien tal cual este encabezado. No lo modifiquen. Ahorita no le van a hallar el sentido a esto, pero lo que trato de decir con este encabezado es que yo voy a recibir y voy a mandar contenido JSON, o sea, objetos JSON. Entonces, esto lo pueden copiar tal cual. No hay necesidad de que lo modifiquen. Entonces, ¿qué es lo que hace Fetch? Esto de acá, Fetch hace exactamente lo mismo que hace Postman. Invoca el servicio y obtiene una respuesta. Entonces, básicamente, cuando yo invoco todo esto, la respuesta que ustedes ven aquí, en esta parte de acá, se almacena en esta variable de aquí. Esta variable, por si acaso, se puede llamar como ustedes quieran. Entonces, pregunta, ¿les queda claro que esta variable contiene o va a contener todo lo que vemos aquí? Toda esta respuesta que vemos en Postman. ¿Por qué me interesa que entiendan eso? Porque ustedes van a poder, básicamente esto es un array, entonces es necesario almacenar esos datos en esta variable. ¿Para qué? Para que podamos dibujar nuestra lista de tareas. Entonces, este objeto, aparte de contener toda esta información, también va a contener información relacionada a la request. Eso lo vemos acá. A ver. Ya.
Notan que en esta parte de aquí del encabezado yo tengo todos estos valores, ¿cierto? Son encabezados del respuesta del encabezado de la solicitud. Si ustedes vienen al código, se van a dar cuenta que este objeto también está haciendo un punto headers. Y fíjense que al hacer el punto header, lo que yo estoy haciendo es acceder a todo este bloque de acá. Entonces hago punto header, punto y pregunto sobre una llave. Esto ya es manejo de diccionario. No sé si se acuerdan. Esto lo han visto en Python. ¿Se acuerdan de los diccionarios de Python? Básicamente estoy accediendo o estoy consultando el valor de esta llave content type. Si es que no hubiera un valor, utiliza este por defecto. Eso es lo que especifica gracias a estas dos o al operador lógico OR. Si esto está vacío, utiliza esto básicamente. Pero si esto está con valor, va a utilizar el valor que devuelva esta línea. ¿Hay alguna duda hasta este punto? ¿Algo que quieran que vuelva a repetir? Sí, no. Si le puedan, porfa, denme una explicadita más al res otra vez. Ok. El objeto res o esta variable va a almacenar toda la respuesta que te dé el servicio. Si te das cuenta aquí en Postman, estoy invocando a este servicio. Cuando le doy enviar, este servicio me responde con un body, con un encabezado y incluso puede responder con cookies. Quiere decir que todo este objeto res va a contener toda esa información. Va a contener tanto la respuesta que vemos en esta sección body, también va a contener la respuesta que vemos aquí en la sección encabezado o headers. Por eso es que en el código ustedes pueden ver que el objeto res o response puede hacer un punto headers. Gracias a este punto headers es como que yo estoy accediendo a esta sección de acá en el Postman. ¿Eso se entiende? Sí, Entonces, ahora sí, gracias. este objeto o esta variable está almacenando lo que devuelve llamar a todo este servicio, gracias a fetch. Fíjense que ahora la línea que me interesa que ustedes vean es esta de aquí, la 45. En esta línea ya yo estoy recuperando lo que vendría a ser la sección de aquí, el JSON básicamente, todo este JSON. ¿Cómo? Gracias a res.json. Gracias a res.json yo puedo recuperar todo este objeto JSON, todo este array de objetos, toda esta lista. Pero antes de hacer esto, fíjense que hay una validación. Estoy validando si el contenido que he recuperado efectivamente es un JSON. Si es un JSON, recién puedo hacer la línea de res, este res, el objeto response.json. Este punto JSON me recuperaría todo esto de acá. Quiere decir que ustedes con el res.json estarían recuperando ya la lista de las tareas para poder hacer un for each y mostrarlas posiblemente en su HTML.
¿Se entiende eso? Esto de aquí, dado las circunstancias de su proyecto, lo pueden hacer incluso directo ahí, simplemente. Porque como ustedes están haciendo una API, la API siempre retorna JSON. No va a retornar otra cosa. Entonces, hacer esta validación de acá con el proyecto de ustedes no tendría sentido. Entonces, ustedes lo pueden dejar directamente de esta forma. Ustedes lo podrían dejar directamente de esta forma. Fíjense que estoy retornando yo el data. O sea, recupero toda esta lista de elementos y esa lista de elementos lo tiene esta variable, la data. Esto puede llamarse, si quieren, data, lista, mi lista, mis tareas. En este caso se llama data. Y fíjense que al final de la función estoy retornando la lista. ¿Por qué retorno esta lista? Porque si bien este método me recupera la lista del servicio, necesito ahora dibujar esa lista, renderizarla esa lista en el HTML. Entonces fíjense, o mejor dicho, están de acuerdo conmigo que hasta este punto la variable usuario contendría ya la lista de usuarios. Si yo hago aquí un console log, ustedes van a poder ver en la consola la lista de usuarios. Van a poder ver este array. Todo este array. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? ¿Se entiende? Van a poder ver todo el array de los usuarios. ¿Qué es lo que hago ahora? Fíjense que yo mando, o mejor dicho, tengo una variable, un diccionario de tipo, bueno, no de tipo, sino que se llama state. Dentro de él está la lista de usuarios y también estoy guardando si esos usuarios están eliminados. En este caso, esto de aquí no es tan necesario. Lo que ustedes pueden hacer es simplemente mandar directo la lista de tareas, así. Entonces, esta línea de aquí no sería necesario para el ejemplo de ustedes, ¿no? Para su to-do list. En el caso de los usuarios sí era necesario porque, si se acuerdan, en el tema de los usuarios había un botón que decía si el usuario era o no era activo. Entonces, volviendo a recapitular, hasta esta línea yo recupero el array de usuario, y ustedes estarían recuperando el array de tareas. La línea o el método que me interesa que revisen es el de aquí, el de render. Este es un método que yo he creado, que se ha creado y se llama render. ¿A qué creen que hace referencia el nombre y el contenido que ven ahí? ¿Qué creen que hace este método? Fíjense que es un método llamado render. El nombre puede ser cualquiera, render Pepito, no sé, pero fíjense que él recibe una lista de usuarios, en este caso. ¿Qué creen que va a hacer con esa lista de usuarios él?
y por qué aquí hay código HTML. Sería para mostrarla en el sitio, en la página. Exacto. Va a ser básicamente, va a crear en base a la lista de usuarios, lo que va a hacer es crear el HTML necesario para agregar a ese nuevo usuario. O mejor dicho, la lista, ¿no? Si volvemos al proyecto del to-do list, básicamente ese método, lo que haría este método sería crear toda esta lista, cada uno de los elementos de acá, de la lista total de tareas que ustedes tendrían. Obviamente en este caso está creando la lista de los usuarios, ¿no? Porque esto es justamente el código que les proporcioné a ustedes está trabajando con la tabla usuarios, ¿no? No está trabajando con la tabla tareas. Entonces, fíjense que recibo los usuarios. Esto es una lista. Saben ustedes que las listas se pueden iterar, ¿cierto? Hay un método llamado .map que igual existe en Java. ¿Se acuerdan del .map? Probablemente en Java lo han usado con el .string.map o lo han usado el .forEach, que lo que hace es iterar cada elemento de la lista. ¿Recuerdan eso? No. Entonces, fíjense, lo que yo tengo aquí es básicamente, tengo mi lista de usuarios. Si es que son 10 usuarios, va a lucir algo como esto. O 5, digamos. 5 usuarios. Esta variable usuarios tiene 5 usuarios. Tiene un array de 5 usuarios. Fíjense que hay un .map. El .map lo que hace es iterar cada usuario. Es un for each básicamente, si quieren entenderlo mejor. Por cada ítem de mi lista va a dar una vuelta. Quiere decir que en la primera vuelta que este .map hace, renderiza el código HTML para este primer usuario. Entonces, si mi lista es de 5 elementos, ¿cuántas veces se va a ejecutar esto de acá? ¿Cuántas veces va a dar vuelta? 5, pues, ¿no? Por los 5 elementos que tengo aquí dentro de mi lista. Entonces, si se dan cuenta, con este .map estoy dando vueltas sobre esta lista y estoy logrando crear e insertar en este caso lo está insertando sobre el T-body, ¿no? ¿Qué es el T-body? Si ustedes se fijan, el T-body es posiblemente, ¿se acuerdan que en una tabla hay el T-head y el T-body, ¿no? El T-head es el encabezado de la tabla y el T-body es lo que va dentro del cuerpo de la tabla. Fíjense que aquí me he creado una variable llamada T-body que accede al documento y dice get element by ID. ¿Cuál es el identificador? Se llama users T-body. Si yo me voy al HTML y busco ese ID, fíjense que es el T-body. Aquí está mi tabla. Este es el encabezado y este es el cuerpo de la tabla. Está vacío. ¿Por qué? ¿Por qué está vacío? Porque los valores que van a ir aquí adentro se los voy a insertar dinámicamente a través de JavaScript. Porque necesito, para insertar valores aquí, primero necesito saber qué valores voy a insertar. Y necesito invocar al servicio, ¿cierto? Al servicio que me va a devolver, en el caso de ustedes, las tareas. Y en este caso, los usuarios.
Entonces, fíjense que el t-body, básicamente estoy accediendo a ese elemento. Fíjense que aquí atrás accedo a este primero, a esta variable. Esta variable contiene un objeto también. Dentro del objeto ya está cada una de las otras variables. Entonces, por eso es que yo hago else.else, estoy invocando esta variable de acá. Al hacer el punto, es donde luego logro acceder a cualquiera de estas otras variables. Esto es netamente ya tema de objetos que ustedes han visto en Pro 1, Pro 2 y Pro 3. Entonces, accedo primero a la variable else, hago el punto y accedo a la variable tBody. Este ya es un objeto HTML element o un elemento del HTML. Se van a dar cuenta que los elementos de HTML tienen propiedades. Una de las propiedades es el inner HTML. Este inner HTML es como decir que ustedes quieren insertar algo dentro de él, como si agarraran y pegaran acá directamente su contenido. El inner HTML les permite acceder, si es que ya recuperaron el elemento del cual quieren acceder a su inner HTML, el inner HTML lo que hace es insertarlo, todo el contenido dentro de estas dos etiquetas, dentro de la etiqueta del elemento que estén utilizando ustedes. Entonces, aquí tienen dos alternativas. O lo hacen utilizando el inner HTML o lo hacen utilizando, ¿se acuerdan de que les mostré el método createElement, luego el método createNodeTextNode y luego hicimos el appendChild? ¿Se acuerdan de eso? Entonces tienen estas dos formas de hacerlo. Utilizando el inner HTML para soltar directamente todo el HTML ahí adentro, o hacerlo paso a paso con el createElement, createNodeText. Si se dan cuenta, esta forma de aquí es más rápida, porque aquí únicamente están definiendo el HTML directamente. En cambio, cuando lo hacen con los otros métodos, tienen que hacerlo a mano la creación de los elementos. Y son más pasos, ¿no? En este caso, si se dan cuenta, si yo hiciera todo esto utilizando los métodos createElement, fíjense cuántas veces tendría que llamar a createElement para crear cada una de estas etiquetas. ¿Alguien me puede decir? Como unas 11 veces estaría llamando al createElement. Entonces, en este caso conviene usar este atributo para insertar directamente el contenido HTML sobre el elemento en el que estamos posicionados. ¿Se entiende esto? ¿Alguien que tenga dudas, consultas, preguntas? ¿Alguien que ya tenga un avance, quiera mostrarlo? Nuevamente, no veo cámaras. Veo apenas 4 personas. ¿Alguien logró avanzar, aunque sea con su base de datos? Sí, no. ¿Alguien que tenga algún bloqueo, alguna duda, consulta? Por si acaso lo puede usarlo. Dale. Una consulta, bueno, no estuve desde el principio de la clase, así que no sé si eso ya usted ya habló. En sí,
cuando alguien ingrese, digamos, a la página, automáticamente ya se va a crear en nuestra base de datos una tabla, o sea, un campo, digamos, para que ya cuando se guarden las tareas, automáticamente ya la base tenga espacio para guardar. Claro, tu base de datos ya la tenés que tener creada, ¿no? O sea, el proyecto de aquí no crea la base de datos. Entonces quiere decir que vos tenés que crearla utilizando estos comandos, ¿no? ¿Te acordás de base de datos 1, donde usabas el create database, create table? La tenés que crear tu base de datos. Entonces la base de datos ya va a estar creada y va a persistir, así elimines el proyecto, ¿no? Este proyecto de acá no crea la base de datos. La base de datos ya tiene que estar creada utilizando MySQL, Postgres o lo que estés usando para tu base de datos. Lo que vos sí vas a utilizar son las consultas, ¿no? Las consultas SQL, que son estas de aquí. Esto de acá, ¿no? Mira, si te fijas aquí dice un select from de la tabla usuario. Estas son consultas SQL. Que esto sí interactúa con tu base de datos. ¿Dónde está la conexión a tu base de datos? Está aquí, ¿no? En este bloque de código. Únicamente aquí lo que definís es el host en el que estás posicionado. Como ustedes su proyecto lo van a correr localmente, es localhost directo. El usuario de su base de datos, en este caso es root, ¿no? Pero si es que ustedes lo crearon con otro tipo de usuario, colocan aquí el nombre, no sé, por ahí le pusieron ustedes admin, digamos. La contraseña, ¿no? La contraseña del root o del usuario que estén usando y el nombre de la base de datos a la cual se va a conectar el proyecto. En este caso se llama appdb, que es justamente la base de datos que tengo aquí. Yo esta base de datos la creé aquí en el Workbench con MySQL, utilizando estos comandos de acá. Todo esto. No sé si esa era tu pregunta o si quieres igual puedes reformularla y... Digamos, si otro usuario ingresa al mismo sitio, tendría que, por así decirlo, instancia de una nueva, o no, quizás no tabla para las tareas de ese nuevo ya. usuario. Ahí creo que estás confundiendo. Acuérdense, lo único que ustedes tienen que hacer es centrarse en la creación de tareas, pero no están manejando usuarios ni autenticación. O sea que no es que yo voy a abrir otra pestaña y esto va a ser el usuario B. Este sigue siendo un único usuario, entre comillas, si quieres verlo así. No hay usuarios como tal, no hay login, no hay registro, no hay nada de eso. Entonces, esta información que ves aquí únicamente sale de esta tabla, de la tabla tareas. Entonces, aquí estarían todas las tareas que registraste, pero no hay usuarios como tal. No es que José Carlos va a poder crearse un usuario y entrar a ver sus tareas. No hay eso. Ya, gracias, Inge. ¿Me entendés? Sí, sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, consulta? ¿Están bloqueados con algo? ¿No? Sí. Por si acaso, o bueno, pregunto, ¿hay algo que estén bloqueados? ¿No? Sí. Inge, digamos, si es que nosotros llegamos a cerrar el navegador, al volverlo a abrir, ¿tendrá que mostrarme las mismas tareas o igual tiene que limpiarse? ¿O da igual? No, tendría que mostrarte las mismas tareas. ¿Por qué? Porque esas tareas están en la base de datos. Entonces, cuando vos cerrás el navegador, fíjate que yo estoy cerrando las pestañas. Esas tareas siguen, o sea, en teoría van a seguir persistiendo en la base de datos. Y al momento de abrir esas
nuevamente el proyecto debería encargarte esas mismas tareas, las que están registradas en tu base de datos. Porque cuando cerrás el navegador, no estás eliminando la base de datos. La base de datos es para eso, para persistir información. Es de esa forma que como vos publicás tus fotos en Instagram, cerrás Instagram y no significa que tenés que volver a publicarla, digamos, porque ya están persistiendo ahí. ¿Alguna otra pregunta?